Hermanos, hoy nos toca la segunda lección de nuestra serie que hemos empezado la semana pasada. ¿Se acuerda alguien cómo se llama la serie? La tentación. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? ¿Sí sufrieron tentación? De diversas maneras, ¿verdad? No alcanzan los dedos para decir cuántas veces. Pero también hemos experimentado la gracia de Dios en ese momento para levantarnos y para avanzar. Y qué bueno que podamos seguir aprendiendo de este tema que es muy importante conocer, porque el enemigo por ahí nos ha ganado muchas batallas. La ignorancia no es buena para un creyente, ni es tampoco razón de ser ignorante, porque Dios nos ha dejado su palabra que nos da la instrucción, que nos da la enseñanza y que nos previene en todos los aspectos de nuestra vida en este mundo. Hablamos la semana pasada que hay dos tipos de tentaciones o pruebas. Una es la que Dios utiliza y la otra es la que el diablo usa. El propósito de Dios en enviarnos pruebas es para ayudarnos a conocer el estado de nuestra salud espiritual, en primer lugar, y también nos ayudan a conocer a Dios de una manera más cercana. Hemos aprendido que también Dios tiene muchas maneras de probarnos, a veces encomendándonos tareas que van más allá de nuestros recursos o de nuestras capacidades, pero también que nos ha prometido su ayuda para cumplir con el mandamiento. A veces nos prueba también permitiendo que nos encontremos con falsos maestros o con falsas doctrinas. Y es así como Dios usa la prueba, muy diferente a la que usa Satanás, porque él la usa con todo el propósito de lograr que la persona peque, que ofendamos a nuestro Dios. Y aprendimos que hay tres fuentes también de tentación que Satanás usa, y que es el diablo mismo como tentador, que es también el mundo y las personas como tentadores también, y también nuestra carne, esta naturaleza que se niega a morir, que se niega a dejar, a abandonar, a desarraigar cosas en nuestra vida y que guardamos y que a la postre nos hacen mucho daño también. Entonces, hoy vamos a continuar con la lección número 2 de esta serie y se llama Manejando la tentación con cuidado. Ya aprendimos que la tentación es muy peligrosa en cualquier manera que se vea, en el sentido cuando Satanás la usa para hacer que nosotros pequemos. Es muy peligrosa y no podemos subestimar el poder que tiene la tentación para destruir. Y por eso hoy queremos aprender cómo podemos manejar la tentación. Y vamos a centrar nuestra atención en esta mañana considerando dos frases importantes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Uno en el libro de Mateo, capítulo 26. Si quiere usted buscarlo por ahí. Mateo 26, versículo 41, y también otro en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 10. Mateo 26, 41 y Apocalipsis. ¿Dije Hechos o Apocalipsis? Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 3, 10. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. En el versículo 41 de Mateo 26 quiero recalcar la frase entrar en tentación. Y en Apocalipsis 3:10 quiero recalcar la frase la hora de la prueba, que son dos cosas distintas. Entrar en tentación y la hora de la prueba. Para poder entender qué es entrar en la tentación, vamos a tratar de explicar primeramente qué no es o cuál es el concepto equivocado que a veces manejamos. Porque hay la idea de que entrar en tentación significa simplemente ser tentado. Pero esta respuesta es incorrecta porque Dios nunca nos promete una vida libre de tentaciones. O sea, entonces yo podría entrar en tentación mañana y después al mes otra vez, pero en la vida cristiana no es así. Todos los días y todo el día estamos asediados por tentaciones, de una manera, de otra manera, en un momento, en otro momento, en un lugar, en otro lugar, y siempre estamos bajo una lluvia de tentaciones. Entonces, pensar que entrar en tentación significa simplemente ser tentado no es correcto. Y entendiendo entonces que tenemos esa influencia o ese ataque del enemigo, nos permite entonces estar siempre en alerta. Nos permite siempre estar conscientes de que no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Y es muy bueno porque a veces nosotros podemos sentirnos tan fortalecidos, sentirnos tan bien, que a veces creemos que somos inmunes a la tentación. Ese es un engaño del enemigo para hacernos creer algo que no es verdad. La tentación siempre está presente, en cualquier manera y en cualquier momento. Entrar en tentación es una experiencia más peligrosa que el mero hecho de ser tentado. Otro error u otro concepto erróneo que manejamos es que pensar que entrar en tentación significa ser vencido por la tentación. Esta respuesta también es incorrecta, porque una persona puede entrar en tentación y con todo no caer bajo la tentación. ¿Se acuerdan de José? En la casa de Potifar, él tuvo un tiempo de ataque terrible de entrar en tentación. Dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar, todos los días, cada día, y yo creo que no solamente con palabras, cuando no había nadie más en su casa, ella aprovechaba todas las artimañas para presionar a José, para tentar a José, y si José no hubiera mantenido ese temor de Dios en su corazón, que es lo que también a nosotros se nos olvida, porque a veces podemos olvidar del temor de Dios y fácilmente caer en la tentación. José dice, ¿cómo haría yo eso y ofendería a mi Dios? Ahí está expresando José el temor que él tenía, y a causa de ese temor que tenía y mantenía José en su vida, le permitió ser un hombre brillante en todo lugar que él estuvo, desde que nace en su casa hasta que es el segundo del faraón en Egipto. Entonces el temor de Dios en nuestro corazón nos guarda, nos protege, nos ayuda a crecer, a madurar, a ser fuertes. Y es algo que nunca debemos olvidar nosotros. Y cada día debemos pedir a Dios, Señor, ayúdame a mantenerme en tu temor, porque es posible que la tentación ahí te está esperando en la salida de tu casa. De alguna manera, si nosotros nos vamos protegidos
con esa noción y esa conciencia de que somos blanco preferido del enemigo y que además somos vulnerables y que estamos expuestos todo el tiempo, nos va a permitir ser vencedores ante cualquier tentación. Entonces José prefirió la cárcel que la casa lujosa de Potifar cuando él tuvo que huir y por mala información de la esposa Potifar metió a José en la cárcel. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9, el apóstol Pablo compara al hecho de caer en tentación con el acto de caer en una trampa. Vamos a mirar allí en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Primera de Timoteo 6, 9. A ver. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Porque qué? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La idea principal que aquí el apóstol está queriendo resaltar es que caen en una trampa del que es difícil liberarse. ¿Sí? Caen en tentación y lazo. Muchos cristianos son atrapados en la tentación y caen y difícilmente se pueden liberar. Pero el apóstol Pablo también menciona en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, dice, no os ha sobrecogido, no os ha sobrevenido, dice otra versión, una tentación que no sea humana. La palabra sobrevenido o sobrecogido también está dando la idea de ser atrapado. Entonces caer en la tentación es precisamente eso, ser atrapado y difícilmente poderse liberar. Amén, ¿estamos bien hasta aquí? Entonces, esta expresión tiene el propósito de ilustrar el poder de la tentación y la dificultad de escapar de ella. El apóstol Pablo en el capítulo 2, en su segunda carta, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Lo que quiere decir entonces que solamente Dios nos puede liberar de la tentación y lazo. Nosotros, por nuestra fuerza, a veces luego decimos, no, yo puedo vencer esto el día que yo quiera. Así lo han dicho todos los que están atrapados en los vicios y en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, en el pecado de la pornografía, en la inmoralidad. Así han dicho, no, yo tengo fuerza y yo puedo vencerlo cuando yo quiera. Y ahí están batallando toda la vida. Porque el que cae en lazo, el que cae en la tentación, difícilmente se puede liberar por sí mismo. Solamente Dios puede librarnos. Amén. Solamente Dios puede librarnos. El apóstol Pedro enfatiza entonces que solo podemos ser librados de ciertas tentaciones con ayuda del poder de Dios. Entonces, partiendo de estas referencias, podemos llegar a la conclusión de que entrar en tentación significa experimentar en un grado no común, no usual, el poder cautivador de la tentación. La tentación es a veces como un vendedor que llega a la casa y toca la puerta. Puede ser ignorado el vendedor o se le puede decir hoy no, otro día y se va. Pero en otras ocasiones la tentación es como ese vendedor que aprovechando que la puerta estaba media abierta, metió su pie y está dispuesto a vender su producto, porque además el producto que trae es muy atractivo. Y eso es lo que hace la tentación.
Cuando el vendedor ha metido, cuando la tentación ha entrado al cuarto del corazón del hombre, ya está atrapado, porque no puede cerrar esa puerta. El hombre ha metido su pie y estorba que la puerta se cierre. Entonces ahí es donde el enemigo termina de aprovechar, cautivando la mente de la persona hasta que lo hace caer y pecar. Mientras que la tentación toca la puerta, nosotros somos libres de no hacer caso. Pero cuando la tentación ya se ha metido en el corazón, entonces entramos en la tentación. Y cuando una persona entra en la tentación, experimenta el poder de la tentación de dos fuentes. Primero, hay un poder especial de Satanás que actúa desde afuera de la persona. Satanás viene con una determinación y un poder más fuerte de lo normal para tentar a la persona a pecar. A veces intenta tentarlo por medio de la intimidación y dice, bueno, pues ahora le peque o sufres las consecuencias, o niega a Cristo o pierdes la vida. Intenta atemorizar. Otras veces intenta tentarnos ofreciendo algo deseable. Recordamos la vida de Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Dice la palabra en Mateo 4:9 que lo llevó a un lugar muy alto y le mostró los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado tú me adoras. Algo deseable. Eran los reinos del mundo. Tú sabes cómo respondió Jesús a cada tentación, y es la manera como nosotros también debemos tratar a la tentación. Por otra parte, aparte del poder que Satanás tiene para tentarnos desde afuera, hay otra acción del poder del pecado que mora dentro de nosotros. Y esto complica las cosas porque esta capacidad de pecado que está dentro de mí puede compararlo como a un traidor que vive en el corazón mío o de cada persona. Y este traidor se pone de parte del tentador, que es Satanás, y trata de animarme para que yo ceda ante la tentación. Bajo esa situación de tentación yo puedo clamar a Dios por liberación una y otra vez, y sin embargo tales tentaciones ocurren. Y normalmente en alguna de las siguientes circunstancias. Uno, cuando Satanás ha obtenido un permiso especial de parte de Dios para tentar al creyente. El ejemplo más claro es la vida de Job. Todo se acordó en el cielo. Job no sabía el por qué murieron sus hijos, el por qué murieron todo su ganado, no sabía el por qué su carne se llenó de sarna, no sabía por qué hasta su esposa le dice, pues maldice a tu Dios y muérete ya. Él no estaba enterado por qué, pero él guardó su corazón íntegro delante de Dios y se guardó en medio de esa prueba, de ese ataque, porque Dios estaba presumiéndole a Satanás a Job. Cuando Satanás se presenta en el cielo, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él? Dios estaba presumiendo a Job delante de Satanás. Un hombre íntegro, perfecto, que le buscaba de corazón. Ojalá Dios también nos presuma delante de sus ángeles y del mismo enemigo, aunque hay sus riesgos, porque entonces Satanás dijo, ¿cómo no te va a temer si le has rodeado de bendiciones? Pero quítale a ver si te bendice. Dice, ándale, hazlo. Te voy a probar que Él es realmente
recto e íntegro, pero nomás no toques su vida. Satanás a veces obtiene un permiso especial para tentarnos, y Dios se lo permite. ¿Para qué? Pues para probar de qué estamos hechos. Ojalá todos reaccionemos y respondamos como Job, que aunque se encontró sin riquezas, se encontró sin sus hijos, y que se encontró con una esposa que también deseaba que se muriera, y que su cuerpo incluso estaba lleno de enfermedad, él dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Híjole, para llegar a esa altura y nivel de vida, de conocer a Dios en medio de una prueba como esta, ninguno de nosotros hemos ni siquiera probado tantito de eso. Por lo que somos inmensamente dichosos, bendecidos, felices, porque no nos ha tocado una situación como esa. Y es así como Satanás también entonces obtiene un permiso de Dios para actuar. También cuando David censa al pueblo, en 2 de Samuel capítulo 24, tú lo puedes leer en tu casa, fue tentado, fue motivado por Dios, o más bien Satanás tentó a David. ¿Por qué? David quería presumir, quería sentirse orgulloso de tener un ejército grande y un pueblo grande. Él quería sentirse reconocido, que fue el problema de él. Entonces Dios permitió a Satanás tocar a David en ese sentido, y Dios le reclamó, le dijo: eso que hiciste no está grato delante de mí. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro también, que le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, Pedro? ¿Y sabes qué? Le di permiso. Pero dijo él: mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte. O sea, sí va a venir la prueba, sí vas a ser sacudido como el trigo, pero esa experiencia tremenda que tú vas a llevar y tener te va a ayudar para animar a otros, tus hermanos, cuando tú hayas pasado esa prueba. Cada tentación, cada prueba que nosotros vencemos lleva un propósito de enriquecer nuestra vida para que le conozcamos más, para que sepamos la salud espiritual de nuestro corazón y para que con esa experiencia ayudemos a otros que están pasando por la misma situación. No es para que nos sintamos grandes y poderosos, no es para que nos sintamos superiores a los demás, es para que nos humillemos más y seamos bendición a otros en el servicio amoroso de levantarlos, de ayudarlos a superar esas situaciones. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de entrar en tentación. ¿Qué es ahora la hora de la prueba? ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? En esta situación, el poder cautivador de la tentación alcanza su máxima fuerza. Y ese es el tiempo en que la tentación es más peligrosa y es más probable que pueda vencer cualquier resistencia que se le oponga, porque está en su máxima potencia. Muchas tentaciones nunca llegan a este punto y son vencidas sin ninguna dificultad. Pero la misma tentación que antes vencimos puede volver a ocurrir con renovadas fuerzas más adelante, en la hora de la prueba. Y a menos que nos conceda Dios una gracia especial, podemos vencer de otra manera. Vamos a caer en esa tentación. Es probable que David fuera tentado en adulterar y a matar a una persona cuando era más joven.
Usted puede leer en 1 de Samuel 25 la historia de Nabal y de su esposa Abigail. Y usted puede percibir un poquito allí que es probable que David a esa edad, más joven, antes de que fuera rey, hubiera tenido esa tentación de pecado, de adulterar y matar a alguien. Pero cuando llegó la hora de la prueba, estaba particularmente esta tentación viniendo con tanta fuerza y con tanta urgencia, que él fue vencido en 2 de Samuel capítulo 11, cuando se encontró con Betsabé. Aquella tentación que él venció tiempo atrás, volvió tiempo después con mayor fuerza. Aquella ocasión cayó en tentación, aunque no pecó, pero en el tiempo de la prueba, cuando llegó con más fuerza, él cayó en ese pecado. Entonces, a menos que la persona esté especialmente preparado para enfrentar una hora como esa, la hora de la prueba, seguramente caerá bajo esa tentación. Entonces, antes de que consideremos la preparación necesaria que debemos tener para guardarnos en contra de esa tentación o de ese momento de la prueba, hay otras dos cosas adicionales que necesitamos considerar. Primero, ¿cuáles son los medios comunes para llevar la tentación a su hora, a la hora de la prueba? Número 1, cuando Satanás quiere lograr que una persona entre en tentación, presentará la tentación frecuente y persistente a la mente. Una y otra vez, la misma tentación. Es un bombardeo continuo, ¿sí? Al insistir continuamente, Satanás quiere embotar nuestra mente respecto a la pecaminosidad de la tentación. Nos hace pensar que el pecado no es tan grave, o que si otros lo hacen, entonces no será malo que yo también lo haga. Al principio, la tentación nos puede parecer como algo horrible, pero mientras que la tentación está allí persistente, este horror que en un inicio sentimos va a empezar a disminuir y vamos a creer entonces que la maldad no es tan dura. Y es ahí donde empezamos a debilitarnos. Y es el momento propicio donde el enemigo viene con doble fuerza, porque ya nos debilitó y nos termina, ahora sí, de embaucar y de atrapar y de hacernos pecar. Otro medio común que usa el enemigo es que si el creyente ve a su hermano caer en pecado, debería responder este hermano odiando el pecado que hizo caer a su hermano, sintiendo simpatía por su hermano y orar para que sea levantado, para que sea librado. Pero si este hermano no responde de esta manera, Satanás va a usar esta debilidad como un medio para atraerle a él mismo a esa tentación. Este no respondió con enojo ni se sintió mal porque su hermano cayó en tentación. Está débil también. Y hizo caer a uno y ahora va con el otro. Así de terrible es el enemigo, usando esa arma de la tentación. Cuando Himeneo y Fileto se desvieron de la verdad, ahí Pablo lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18. Cuando Himeneo y Fileto se desvieron de la verdad, otros también cayeron en la misma manera. ¿Por qué? Porque nadie dijo, oye, ¿tú por qué te estás desviando de la verdad?
nadie le llamó la atención o nadie percibió, y esto contaminó, y los otros vieron y dijeron, pues entonces así debe ser, yo creo, y lo siguieron. Y no solo cayó Himeneo y Fileto, sino que más hermanos de la iglesia también fueron contaminados. Otro medio que usa el enemigo para hacernos caer en la hora de la prueba es que la maldad de la tentación puede ocultarse con la presencia de otras consideraciones buenas en sí mismas. Por ejemplo, en la tentación de los Gálatas de caer de la pureza del Evangelio, les prometió la posibilidad de escapar de la persecución. Entonces, el deseo de ser libres de la persecución añadió poder a la tentación de caer de la pureza del Evangelio. Amén. Muy bien. Otra consideración que necesitamos aprender es que ¿cómo podemos saber que hemos llegado a la hora de la prueba? ¿Cómo identificar? Porque necesitamos saber qué cosa necesitamos vigilar. O necesitamos entender qué está pasando para que yo pueda identificar el momento exacto en que ha llegado la hora de la prueba. Cuando Satanás trae a una persona a la hora de la prueba, puede ser reconocida por la presencia de una presión insistente y continua. ¿Una presión qué? Insistente. ¿Qué es insistente? ¿Qué quiere decir? Si ya te vio que eres débil, entonces viene con una fuerza doble. Y si antes insistía mañana, tarde y noche, ahora es todos los días. Y todo el día. Porque su propósito es tumbarte. Y usa una y otra manera y otra forma hasta que te hace caer. Una presión insistente y continua. Es como si Satanás entendiera, es ahora o nunca. Y entonces ataca con mayor fuerza. ¿Se acuerdan ustedes de Amnón en 2 de Samuel capítulo 13? Vámonos ahí nomás para leer unos versículos porque ilustra muy bien lo que está pasando con este hombre llamado Amnón. 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. A ver, Absalón y Tamar eran hermanos, pero Amnón era medio hermano de ellos. ¿Sí? Muy bien. Y estaba Amnón angustiado. ¿Cómo estaba Amnón? Esta angustia no le llegó de un momento a otro. ¿Sí? Este fue un proceso. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Fíjense, hasta enfermarse. Por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo encubras a mí. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y aquí está el consejero. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer,
y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. ¡Qué consejero! Por un lado él está batallando y por otro lado el consejo que le da, pues Amnón está bajo un asedio terrible. Esa es la hora de la prueba. La hora de entrar en tentación vino a él cuando empezó a imaginar cosas con su hermana. Y lo llevó tiempo porque llegó hasta el momento de estar enflaqueciendo. Consumó su acción terrible. Él no supo pararse firme. No solamente entró a la tentación, sino que cayó en la hora de la prueba. En una guerra, si el enemigo gana una ventaja sobre su oponente, entonces redobla sus fuerzas. De la misma manera en que Satanás ha debilitado a alguien, entonces esa determinación de destruirlo lo lleva a ejercer una doble fuerza de tentación, desatando todo el poder que él tiene con sus artimañas para conquistarle, para persuadirle a pecar hasta que lo hace caer. Siempre que la tentación nos presiona por todos lados para ganar el consentimiento de nuestra voluntad a pecar, podemos estar seguros de que la hora de la prueba ha llegado. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Correrle, huir, apartarse, alejarse. Ni siquiera un minuto, ni siquiera un segundo. Porque ahí hay fuego ardiente del infierno, esperando consumir al que se deja engañar y caer en el pecado. Siempre que la tentación combina el poder del temor con el poder de la atracción, la tentación ha llegado a su hora. Es la hora de la prueba. Toda la fuerza de la tentación consiste de la combinación de estos dos elementos, temor y atracción. Cada uno de estos poderes por sí mismo, frecuentes, es suficiente para persuadir a la persona a pecar. Y cuando obran juntos, casi nunca falla. David, cuando asesinó a Urías, Eteo, hubo el temor de la venganza. Él pensó que tal vez Urías tomaría venganza de su esposa, sin siquiera mencionar la posibilidad de que Urías tomaría venganza del mismo David. Pero también hubo el temor de que, pero también esto se complementó o se presentó con la idea de seguir disfrutando con Betsabé de esa situación. Entonces aquí está combinado el temor con el poder de la atracción. Temor de la venganza de Urías, pero también la idea presente, la atracción de seguir disfrutando de pecado con Betsabé. Siempre que una persona está consciente de sentir la fuerza de estos dos poderes buscando persuadirle para pecar, la hora de la prueba ha llegado. Y es extremadamente peligroso permanecer en esa situación. Pero para evitar que pueda ser dañado por la tentación, debemos aprender a velar y a orar. Por eso Jesús
insiste, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar significa estar en guardia, significa tener precaución, no estar a la descuidada, no estar ignorante de cómo trabaja el enemigo. Recordemos, tenemos un enemigo poderoso y no debemos subestimarlo, aunque su poder está limitado hasta donde Dios le permita. Pero en ese poder que le permite Dios es sumamente peligroso para nosotros. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Ni siquiera en tentación, no se diga de la hora de la prueba, que es peor. Si nosotros logramos vencer al enemigo en la hora de la tentación, no vamos a tener que pasar por la hora de la prueba. Y ya vamos a ir aprendiendo más adelante qué más significa esto. Pero, hermanos, esto nos está hablando de lo peligroso que es la tentación. ¿Cuántas veces hemos caído por ignorar esto o por subestimar al enemigo? Y hemos fallado, hemos pecado delante de Dios. Entender esto implica una vigilancia constante y diligente sobre nuestras almas, usando todos los medios que Dios nos ha dado para este propósito. Y será bueno que incluyamos en esta preparación un estudio por el resto de nuestros días de las artimañas del enemigo, todo el arsenal que él tiene. Porque si nosotros queremos vencer al enemigo, debemos saber el potencial y debemos saber todas las armas que él tiene para saber cómo atacar también. Entonces sería bueno que cada uno se pusiera a estudiar las artimañas que Satanás usa para tentar a los hombres y mayormente a los cristianos. Y también sería bueno que examináramos nuestras fuerzas y debilidades, las cuales Satanás pudiera usar o explotar para enredarnos en el pecado. Además de velar, tenemos que orar. Este es el medio por el cual podemos recibir la ayuda de Dios para vencer la tentación. Solamente así podemos resistir los ataques del enemigo. Entonces, toda la obra de fe para guardar nuestras almas de la tentación y de la hora de la prueba están resumidas en estos dos deberes: velad y orad. Amén. Ahora sí entiendes qué tan importante es velad y orar. Sí. Ya no es simplemente repetir una oración aprendida de memoria, o simplemente decirle a Dios cualquier cosa como algo mecánico. Es ir más allá y entender que nuestra vida está expuesta todos los días a los ataques del enemigo y orar con intensidad a Dios para pedir ayuda, para que podamos enfrentar. Solamente así. Cuando David cae en esa prueba y que le falló a Dios, él escribe Salmo 51, que expresa un arrepentimiento profundo. Si alguno de nosotros lograra Satanás hacernos caer y pecar, no está todo terminado, porque tenemos un Dios de misericordia, que si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos va a levantar. Y el salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Clamemos a Dios. Oremos a Dios, velemos por nuestras almas, para que el enemigo no nos tome descuidados. Podamos presentar vidas llenas de fe y fortalecidas,
conscientes, sí, de las debilidades que tenemos, pero también seguros de que Dios pelea también con nosotros. Y seamos vencedores, hermanos. No dejemos que el enemigo nos gane las batallas. Velad y orad es el mandamiento que debemos atender, pero ya. Y con un corazón humilde y arrepentido, decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio. Pónganse de pie y cantemos este canto como una oración, como lo expresó el rey David en su momento. Así es, Padre. Dice tu palabra: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. Te pedimos eso, Señor, que nos limpies, que nos purifiques. Queremos entregarte un corazón limpio. Crea hoy en mí un limpio corazón. Lávanos, Señor, lava mi maldad, purifícame. Crea en mí, Señor, crea hoy en mí un limpio corazón.
de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Un corazón contrito y humillado a ti. Mi vida, Dios, consagro solo para ti. Solo para ti, Señor. Mi adoración, con mi vida muestro hoy. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón. Tú nos limpias y nos purificas, Padre. Queremos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Que podamos ser agradables delante de ti, Señor. Cada día esforzarnos, Señor, a buscarte, Señor, a buscarte orando, Padre Santo, meditando en tu palabra, Señor. Tú demandas eso de tus hijos, Padre, y queremos hacerlo cada día, ser persistentes en eso, Señor, a buscarte, Padre. Queremos conocerte más, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias le damos, Padre. Gracias por su amor. Gracias, Señor Jesús. Amén.